Bienvenidos a todos, hermanos y hermanas, a esta clase. Es la clase número 5 y el taller, por supuesto, se llama La vida en el reino. Espero que estés cómodo, haz a un lado toda distracción, ponte cómodo, modo relajado, modo atento, tráete tu plumita y tu lápiz para que puedas tomar tus notas, porque esta clase realmente es relevante. Siempre hablar del reino de los cielos es algo muy, muy relevante, ¿verdad? Esta clase se titula La diversidad en el reino. La diversidad en el reino. Vamos a descubrir un gran principio, mis hermanos. Pero mira, quiero darte esta introducción y por supuesto recordarte que todo este material está inspirado y está tomado de estos libros, The Kingdom of the God, ¿verdad? Es el reino de los cielos y es un material que realmente tiene una muy buena enseñanza, muy puntual en lo que necesitamos pues el día a día, ¿verdad? Vamos a empezar con una introducción, te voy a presentar un video para pues poder tener ya esta clase, ¿vale? Aquí hay un videito, vamos a verlo, dura 3 minutos. No se oye. Ni oímos ni vemos. No se oye. No escuchan, bueno. A ver, vamos a ver de nuevo. Otra vez, ahí va. En ¿Ahí escuchan? México, el racismo es un problema latente tan arraigado a nuestra cultura Sí. que en la... Sí, perfecto, ya está. Ahora sí. En México, el racismo es un problema latente tan arraigado a nuestra cultura que en la actualidad pasa prácticamente desapercibido. Aún en nuestros días, el tono de piel resulta ser un factor determinante para avanzar dentro del sistema educativo, progresar en el ámbito laboral o determinar los ingresos económicos. En la última encuesta nacional sobre discriminación en México, 1 de cada 4 mexicanos mencionaron que han sido discriminados por su apariencia física al menos una vez en su vida, y un 40% considera que han sido rechazados al solicitar un empleo o servicio debido a su color de piel. Entonces el racismo se va quedando, ¿no? Entre clichés, entre lugares comunes, entre esta cosa de mejorar la raza, ¿no? Frasecitas aquí y allá, pero va a perdurar en la sociedad porque, por un lado, pues hay una representación, una imagen, diría yo, construida del indígena como un ente inferior, y por otro lado, ¿no? Pues hay una relación de poder. Aunque nuestro país se considera una nación multicultural, conformada por más de 60 pueblos indígenas, estas comunidades han enfrentado grandes desafíos a lo largo de los años, pero ninguno como el rechazo a partir de sus rasgos físicos y culturales. Y ni hablar de los afrodescendientes, que prácticamente han sido invisibilizados, ignorados y poco reconocidos en México. Y cada vez que hablaba con alguien, ¿no? Me decía, no, aquí en México no hay racismo. Racismo en Estados Unidos porque aquí no hay negros. Dos grandes mentiras. Una, si hay negros, son muchos, ¿no? Tenemos una población muy importante, además una herencia muy, muy grande en la historia, ¿no? Nuestra sociedad ha normalizado el racismo y el clasismo con frases cotidianas, pero no lo percibimos porque lo hemos vuelto parte de nuestro día a día. Sin embargo, expresiones como hay que mejorar la raza, trabajo como negro, no seas indio, naco o jodido, contribuyen a la permanencia de este problema. En la ciudad todavía se dice, ya no se dice indio, se dice naco, ¿no? O chacha, o no sé qué, o no, en fin, hay siempre términos a la moda que hacen y que muestran y dan a ver que el otro es distinto y el otro es menor, ¿no? Que ese es el asunto al final. El otro vale menos, el otro no tiene derechos, al otro se le puede pisar, se le puede pagar lo que sea, se le puede explotar, se le puede hacer trabajar durante una pandemia, ¿no? Ya lo vimos, o sea, no hay ningún problema. Y entonces sí, son vidas que valen menos. En México, mucho se habla de inclusión, de detener la violencia de género, de igualdad de oportunidades,
Pero la paradoja recae en el daño y limitaciones que enfrentan algunas personas debido a la discriminación racial. El problema no es nuevo, pero el debate apenas comienza. Romper con los estereotipos, reconocer y reflexionar nuestras acciones puede ser un primer paso en la lucha contra el racismo. Listo. Espero que sí lo hayan visto. ¿No se ve? se ve. No. ¿No lo vieron nadie? Yo sí lo vi. No. ¿Sí? Yo sí lo vi. Ok, Yo sí lo vi. perfecto. Sí, De todos modos, se los voy a mandar. Es un tema muy interesante, hermanos, el racismo. Y yo como ese hombre dije, aquí no hay racismo, pero sí lo hay. Es algo muy sutil. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, la diversidad, ¿verdad? También la Biblia nos instruye en esta área que también es algo muy importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre nos está interesada, Dios está interesado en ayudarnos a mejorar nuestras relaciones unos a otros, incluso la sociedad. Entonces, esta diversidad, hermanos, mira, que hay un par de imágenes. Hoy el mundo se ha vuelto tan complejo, pero muy complejo, al grado de llegar a tener la diversidad de género. Por ejemplo, hay personas que se denominan a sí mismos como mascotas, como perritos, ¿verdad? O hay personas que se denominan, siendo un hombre, se concibe como una mujer, o la inversa. Hoy tenemos una diversidad sexual, también la diversidad económica, ¿verdad? Esa foto que está en el medio no son mis zapatos, se los prometo. Es una changlita que está rota y por supuesto hace referencia a la pobreza y a la riqueza, a las clases sociales. E incluso, por ejemplo, dentro de la familia, dentro de nuestro núcleo familiar, tenemos una división. Hay jovencitos, hay niños, hay abuelitos, hay personas mayores, ¿verdad? Es una división también de edades, una diversidad. No es una división, es una diversidad. ¿Y qué te digo del país? Ahora que los universitarios fuimos a Monterrey, nos dimos cuenta que hay una diversidad grandísima, tanto de la gastronomía como de la cultura. Por ejemplo, vas al sur de México y es otro mundo. Vas al norte y otra historia completamente. ¿Y qué te digo de las colonias, no? Cada colonia, cada familia tiene su diversidad. Y ese es el mundo. Es algo bello, pero también es algo complejo. Es algo bello, pero es algo complejo. ¿Por qué? ¿Por qué complejo? Bueno, porque podemos no saber cómo vivir en medio de tanta diversidad como discípulos, como cristianos. Y por supuesto, muchas veces esta diversidad se distorsiona y se vuelve algo discriminatorio, ¿ok? Puede ser discriminatorio. ¿Por qué? Porque es parte de la vida, ¿verdad? Pero ahora, la gran pregunta que hoy vamos a resolver juntos: ¿cómo vivir en medio de un mundo tan diverso? ¿Qué tiene que ver el reino de los cielos y qué nos dice la Biblia al respecto? Bueno, vamos a empezar por el principio. Fíjate lo que dice el Salmo 139, versículo 13 al 14. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. El rey David diciendo: Señor, tú me creaste, ¿verdad? Me entretejiste en el vientre de mi madre. Hermanos, Dios nos hizo de una manera muy especial. Dios te hizo de una forma única. Piensa por un momento en lo siguiente. Observa tus manos. Ponlas enfrente. Hazlo. Y observa las huellas digitales que tienes. Esas huellas digitales, ten por certeza que ningún otro ser humano las tiene. Son exclusivas tuyas. Ahora, piensa en tu apariencia, en tu cabello. Estoy seguro
que ninguna sola persona se parece o es igual o idéntica a ti. Incluso ni los gemelos se parecen. También tenemos una diversidad y somos diferentes en la educación, en nuestra personalidad. Cada uno de nosotros somos diferentes. Somos únicos. Ahora, también podemos tener la diferencia en la raza, en la cultura, en la edad, en los intereses, en la economía, en la experiencia, etc., etc., etc. Somos seres creados por Dios, según Génesis 1:27, dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Esto es algo sorprendente que Dios solamente puede hacer, el crearte a ti de una forma única. Pero en medio de tanta diversidad y en medio de tantas cosas tan complejas, hay algo que nos une a todos, el que Dios nos creó. Tú eres una obra creada por Dios y eso es lo que nos une a todos. Todos tenemos gustos diferentes, tenemos contextos distintos, pero lo que podemos tener certeza en que nos une es en que Dios nos creó a todos. Somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Eso es algo que es único. Hay una diversidad muy grande, pero no debemos de perder de vista que Dios nos creó. Ahora, fíjate lo que dice la Biblia, 1 Corintios 1:10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Ahora, teniendo tanta diversidad, ¿verdad? Y al nosotros identificar que somos creación de Dios, puede venir problemas en esta circunstancia. Muchos de nosotros podemos sentirnos atraídos por estilos de liderazgo o podemos sentirnos atraídos por ciertos tipos de incluso de predicación o vamos un poco más allá. Podemos llegarnos a sentir atraídos por ciertas personas que tienen los mismos gustos que nosotros. Por ejemplo, aquí hay un paragüitas en donde están debajo algunas personas. Muchas veces podemos tener nuestro grupo de amistades que tienen gustos diferentes, pero en algo podemos como compaginar. Quizás la música, quizás el contexto económico, quizás la ropa que utilizamos, quizás la carrera. Muchas cosas podemos tener en común, ¿verdad? Pero aquí hay un problema, que a veces cuando estamos tan cerrados en ese círculo, podemos ser excluyentes a otras personas. Y eso se vuelve un problema. Porque la Biblia nos dice, les suplico, Pablo diciendo, suplico, hermanos, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes. Entonces estamos ante un problema muy grande, porque vimos que en nuestra sociedad hay muchísimas formas de pensamiento, hay muchísimas incluso creencias, ¿verdad? Personales en nuestro hogar. Incluso hay divisiones en cuanto a lo económico. Pero la Biblia nos invita a vivir en armonía y que no existan divisiones unos con otros. Entonces, aquí, pues esto va contrario a lo que muchas veces podemos llegar a creer. A menudo podemos llegar a sentir que nos sentimos más conectados con alguna persona y eso está bien, pero la Biblia nos invita a llevarnos en armonía con el resto de la gente. Y eso es un desafío muy grande. Porque a veces la raza, la cultura, la posición social puede ser un factor que impidan que nosotros llevemos a cabo esta escritura. Y eso es lo que habla acerca del reino de los cielos. Ahora, nosotros como discípulos de Jesús, pues según 1 Corintios 12, 21 al 26, nos dice lo siguiente, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables.
Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que no parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren tanto trato especial, perdón. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ok. Lo que la Biblia nos invita es a que veamos, a que percibamos nuestra convivencia dentro de la iglesia como si fuera un cuerpo, ¿verdad? En los estudios que hemos tenido de iglesia, sabemos que la Biblia nos invita a pensar en la iglesia como un cuerpo, en donde la cabeza es Cristo. Y cada uno de nosotros formamos una parte del cuerpo. Yo pienso que los predicadores son la boca, los que hablan de la palabra. Hay líderes que son las manos. Hay personas que son el corazón, ¿no? No sé si has visto en tu charla a esas personas que tienen como el corazón, ¿no? Para servir. U otros animan, ¿verdad? Otros llevan, impulsan a la charla hacia adelante. Cada uno de nosotros tenemos un rol, una postura, una parte del cuerpo de Cristo. Entonces, lo que la Biblia nos dice es que el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Claro que no. Por supuesto, humanamente podemos llegar a sentir como afinidad a otras manos. O podemos llegar a sentir afinidad a otros líderes que estén como en nuestra sintonía. Pero un líder, por ejemplo, un ministro, no le podría decir, ¿sabes qué? Fulanito, sultanito, no te necesito. ¿Sabes qué? Los de la Santa Cena, no los necesito. Eso no se puede, sería imposible hacer eso, ¿verdad? Entonces, dentro del cuerpo de Jesús, lo que la Biblia nos invita a hacer es a pensar en que necesitamos otras partes del cuerpo. Cuando nos relacionamos con otros, eso es bueno. Ahora, Pablo reconocía en esta escritura que existían diferentes dones y talentos y diferentes fortalezas y también debilidades. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo se une, ¿verdad? Hay personas que son fuertes en algo y personas que son débiles en algo, y cuando están juntos pueden ayudarse. Ahora, déjame ilustrarte esto con la siguiente imagen. Teniendo esto en mente, ¿verdad? Esto que hemos estado viendo, que hay un mundo diverso, hay diferentes formas de pensar, bla, 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 y lo que la Biblia nos invita es a llevarnos en armonía, y ahora lo que nos está diciendo la Biblia, nos necesitamos unos a otros. Ese es el reino de los cielos. El mundo dice, bueno, pues tal vez te necesito cuando yo tengo algo que tú me puedas dar, ¿verdad? Cuando puedo obtener algo de ti. Ahora, imagínate por un momento que le vas a compartir a alguien, ¿no? Estás en un tiempo evangelístico, tienes unas invitaciones y nada más te queda una sola invitación. Piensa, ¿qué personaje de estos tres sería más útil para el reino de Dios o para tu charla? ¿Un vagabundo que pues está ahí en la foto del lado izquierdo? ¿Un empresario exitoso que tiene un próspero futuro, que tiene empleados detrás, que tiene poder y fuerza? ¿O una persona que es pues un indígena, ¿verdad? Alguien que vive del campo, que pues no tiene muchos estudios, ¿verdad? Piensa, ¿quién de estos tres es el más valioso para el reino de los cielos? Yo digo que los tres. Los tres. Exacto. Sí, o sea, humanamente, yo te voy a ser sincero, podría yo pensar que el del medio, porque tiene más poder, más alcance, tiene empleados, tiene habilidades, quizás. Humanamente puedo yo pensar eso, siéndote muy honesto. Pero
viéndolo a través de la Biblia, y lo que nos está diciendo Dios es que todos somos importantes. ¿Por qué? Porque cuando una comunidad, una iglesia se une, entendemos que cada uno de ellos tiene debilidades y también tiene fortalezas. Quizás, poniéndonos ahí con la imaginación, quizás esta persona que vive en las calles tenga un gran corazón, tal vez tenga el deseo de ayudar a otras personas, y tal vez al empresario le falte eso. Entonces, imagínate un mundo así, en donde los empresarios, las personas, lejos de ver lo externo, vean las fortalezas de las personas y cuando se unen, puedan crecer en armonía. Y quizás, por supuesto, la persona de calle y también la persona del campo, tal vez necesiten la visión de este empresario para salir adelante. Tal vez el empresario les tiene una fortaleza de salir adelante, la resiliencia, la creatividad que esas dos personas pueden llegar a necesitar. Estamos hablando de un punto secular, pero ¿qué tal lo espiritual? También nos podemos complementar de una manera espiritual profunda. Pero, ¿qué es lo que ocurre, mis hermanos, en nuestra sociedad? Al tener tanta diversidad, tantos frentes, ¿no? Tantas apariencias, esto no puede ocurrir. Lo que la Biblia nos dice es, tú necesitas de otra persona. Nos necesitamos unos a otros. Aunque seamos pobres, aunque seamos ricos, aunque seamos morenos, aunque seamos pálidos, aunque sea lo que sea, nos necesitamos unos a otros. Ese es el reino de los cielos. Es una visión completamente distinta a lo que venimos observando de nuestra sociedad. ¿Pero qué crees? Yo estoy muy orgulloso de la iglesia en la que pertenecemos. ¿Por qué? Mira, te voy a decir esta escritura, Juan 17:20. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. ¿Por qué te digo que estoy realmente orgulloso? Y así te lo digo, o sea, de verdad, amo la iglesia de Cristo en México. Porque esta parte la he visto. O sea, Cristo oró por la iglesia, no la denominación ICMAR, sino la iglesia, el reino de los cielos. ¿Para qué? Para que vivamos en unidad. En unidad. Y mira, los universitarios venimos de esta conferencia en Monterrey, y ahí la foto que tú estás viendo son 290 y cacho de chavos, 290 y pico. Cuando tú observas esta foto, lo que ves es diversidad. Hay jóvenes de Monterrey, de Estados Unidos había jóvenes de la Ciudad de México, de Tampico, de Yucatán, de cualquier parte de México. Teniendo gustos diferentes, teniendo incluso edades distintas, teniendo estatus social diferente. De verdad, hermano, estar ahí con ellos fue un privilegio, en donde ninguna de esas cosas parecían importar. Ese es el reino de los cielos, la unidad. Pero déjame decirte una cosa, que esta unidad es justamente para que el mundo lo observe. O sea, de verdad tomábamos Uber, un Uber estaba platicando con él y me decía, oiga, vienen varios chavos de aquí, ¿verdad? Ya he dejado varios chicos aquí en el hotel. Dice, sí, venimos de la iglesia. Y él me decía, ¡ay, qué bueno que estén haciendo esto!, ¿no? O sea, este hombre estaba agradecido, estaba reconociendo que esto era importante y era necesario. Hermanos,
Cuando la iglesia se reúne y cuando tenemos en mente es el reino de los cielos y la convivencia es algo especial, en verdad que eso es muy evangelístico. Y por supuesto, el mundo observa el poder de Dios en esas reuniones. Son realmente muy buenas. Cuando el mundo ve nuestra unidad, llama la atención sobre la obra de Dios. Entonces, todos nosotros sabemos que evangelizar es importante, ¿verdad? Pero no debemos de quitarle el peso a nuestras reuniones. Cuando tú te reúnes como charla, cuando te reúnes en la iglesia, todo eso es evangelístico. Cuando tú vas a la iglesia y te unes, te fusionas en uno, la gente lo observa. La gente ve todas esas cosas y son buenas. Y de verdad, hermanos, eso es algo muy, muy bello que solo en la iglesia puede pasar. Quitar y vencer toda ese contexto, toda la parte económica, solamente pasa en el pueblo de Dios. Solo ocurre ahí. No sé si alguna vez has experimentado esto, ¿verdad? En tus tiempos de universitario o con tu charla o cuando te reúnes para comer, que pareciera que nada importa, ¿no? Nada es relevante, externo a la convivencia y la armonía que podemos tener unos con otros, ¿verdad? Pero no todo es miel sobre hojuelas. Por supuesto que hay cosas que impiden que este reino de los cielos en la tierra sea posible. Y por supuesto, una de las cosas que impiden esta visión es el pecado. Marcos 7, 20 al 23 dice, luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Cuando esto viene de dentro, contamina a la persona. El pecado, mis hermanos, causa división. Yo sé que es muy bonito tener esta idea, esta visión de una familia, ¿verdad? En donde no importa ningún contexto ni ideología externas, sino la familia es algo muy bonito, la familia espiritual. Pero el pecado viene a destruir esta visión de Dios. Por ejemplo, las disensiones. Son esos desacuerdos que llegan a la discordia. ¿Te ha pasado que en algún momento has tenido alguna disensión o un desacuerdo con algún hermano o en tu propia familia o en tu escuela o en tu trabajo? ¿Cuál es el resultado de estas disensiones, de estos desacuerdos? ¿Crean unidad? Por supuesto que no, sino todo lo contrario, desunen al cuerpo, desunen a las personas. Y hoy nuestra sociedad, ¿a poco no? Está dividida por todo esto. ¿Qué tal la discordia? La falta de acuerdo o armonía que llevan a los conflictos. Conflictos entre noviazgos, entre matrimonios, que terminan divorciados, que terminan mal, en desacuerdos. ¿O qué tal la malicia? Este deseo de engañar a alguien en los trabajos, ¿no? En la sociedad misma. Hay personas maliciosas y todo esto provoca la desunión. El racismo, como lo vimos en el video inicial, también es una forma que provoca que la desunión exista. Tener aversión sobre otra persona por su color de piel o por su circunstancia económica. Por ejemplo, allá que fuimos a Monterrey, sí me di cuenta que Monterrey es hermoso, increíble, pero la verdad sí no quieren a los del DF. Ya me di cuenta que no nos quieren. A mí me hicieron feo y a varios hermanos le hicieron feo porque pues sí veníamos del DF. Ningún hermano, por supuesto. Todos los hermanos fueron extraordinarios, pero sí gente en la calle nos hacía el feo cuando hablábamos, ya sabes, con el acento del DF, ¿no? Que bueno, tratábamos que no, pero pues es innegable, ¿verdad? ¿Qué tal los perjuicios? ¿No? El prejuicio también es algo que provoca la desunión en la familia. Las envidias, el anhelo excesivo por tener algo o poseer algo o porque alguien lo tiene y uno no. Hermanos, si tú estás identificando
algo que te desuna de la familia de Dios, que tú tengas algo en tu corazón contra algún hermano o hermana, alguna malicia que te haya hecho o tú hayas hecho, alguna disensión, algún conflicto que tengas, resuélvelo pronto. Pronto, sé pronto a resolver, porque eso te aleja, nos aleja del reino de los cielos en la tierra. Gálatas 5, la obra de la naturaleza pecaminosa se conoce bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. El pecado, mis hermanos, provoca que nos alejemos de lo maravilloso y extraordinario que es la iglesia, que es el reino de los cielos. Si tú identificas algo, quítalo de tu vida, porque eso va a impedir que puedas vivir el reino de los cielos en la tierra. Entonces, lo que Dios nos está llamando es a la unidad. Fíjate lo que dice Filipenses. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vayan a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. Lo que la Biblia nos está invitando, llamando, es a mantenernos firmes en la unidad del Espíritu. Pero fíjate lo que dice la Biblia: pase lo que pase, sea lo que sea, pase lo que pase socialmente, culturalmente, históricamente, pase lo que pase, manténganse firmes en un mismo espíritu. Nuestra unidad, por supuesto, hermanos, proviene de nuestra asociación del evangelio. Cuando nosotros estamos unidos al evangelio, cuando estamos unidos en nuestra relación profunda con Cristo, podemos, por supuesto, estar firmes y afianzados en nuestra relación unos con otros. ¿Por qué? Porque nos necesitamos de otras personas. También nos invita a luchar juntos por nuestra fe. Nuestra unidad se refleja cuando luchamos contra un enemigo común. Todos tenemos a un enemigo en común, que es Satanás. Y esta es otra de las causas por las cuales necesitamos de una familia espiritual. Necesitamos, por supuesto, de la iglesia, porque tenemos a un enemigo en común. Y cuando estamos unidos, somos aún más fuertes, ¿verdad? Somos fuertes cuando estamos unidos. Para ir terminando, dice Filipenses, por tanto, si sienten algún estímulo, en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Estoy seguro que estas lecciones no las encuentras en ningún curso de trabajo, ni en la escuela, ni en algún taller secular. Por supuesto, lo que la Biblia nos está invitando es a que vivamos en unidad espiritual. Pero lo relevante en esta escritura es si hay algún estímulo en Cristo. Si existe algún estímulo en Cristo. Y es por Cristo por quien podemos estar unidos. Si existe algo que te provoque, algo que esté interno a través de tu relación con Jesús, si existe eso, sean de un mismo espíritu, de una misma mente, la mente de Jesús. Obtenemos nuestra fuerza como Cristo, cuando Cristo nos acepta. Entonces, hermanos, fíjate cómo es bien importante tener a Cristo en nuestra vida, porque sin Él la unidad no es posible. No es posible e incluso no es relevante para nuestras vidas. He conocido varios hermanos que al alejarse de Cristo, la unidad en la iglesia
en el pueblo santo de Dios ya no es relevante. Ya no es importante para ellos. ¿Por qué? Porque pues no existe el estímulo que es Cristo, imitar a Cristo. Y otra parte muy importante, valoren a los demás por encima de ustedes. En lugar de menospreciar, valorar por sobre nosotros. Y eso, mi hermano querido, es un desafío muy grande porque nuestra sociedad se ha vuelto en el ganar, ganar. Es decir, gano sobre ti. Los empleos, lo secular, usualmente nos orillan a ver de esta manera. No todos, gracias a Dios. Algunos empleos se preocupan hoy por el factor humano, me consta, pero no todos los trabajos. Por ejemplo, yo trabajaba en seguros o trabajaba en ventas. Y la mente de un vendedor es, necesito venderte algo, necesito, perdóname por decir esto, pero necesito utilizar tus recursos. Se puede distorsionar, obviamente no todos, pero yo así era. Yo necesitaba utilizar a otras personas para obtener ganancia de ellos. Y los empecé a ver como dinero móvil, por así decirlo. Pero aquí lo que nos dice la Biblia, valora a los demás por encima de ustedes mismos. Es otra versión completamente de la vida. Es una vida diferente. Mirar por los intereses de los demás. Y para ir terminando, mis hermanos, este principio del reino de los cielos, deseo que puedas profundizar en estas dos preguntas. ¿Cuál es el estándar de unidad de Jesús para nosotros? ¿Cuál tú consideras que es el estándar de unidad unos con otros? Y la siguiente pregunta, ¿qué podemos hacer activamente para preservar nuestra unidad? ¿Tú qué puedes hacer con tu charla, con tu sector, con tu familia para preservar la unidad? Es algo muy, muy importante mantener la unidad, porque es una visión distinta, pero recordemos que el mundo nos ha presentado que todos somos diferentes, muy diferentes, y tenemos gustos distintos, y cada uno de nosotros vamos a buscar con quién conectemos, pero la Biblia nos hace el llamado a vencer todo eso y pensar en que nos necesitamos unos a otros, incluso si tenemos una posición diferente, si tenemos un color racial distinto, si tenemos edades distintas. La Biblia nos invita a dar el paso a vencer con esos estigmas de la sociedad. ¿Y cuál es la motivación? Nuestro amor por Jesús. Nuestra necesidad de ser complementados unos a otros. Porque la debilidad que yo tengo es la fortaleza de otros. Y eso es el reino de los cielos, un lugar en donde podemos disfrutar grandes momentos. Pero recuerda, el pecado es el que puede dividirnos, alejarnos de lo mejor que existe en este mundo, que es la iglesia. Yo estoy enamorado de la iglesia. De verdad, es el mejor lugar, el lugar en donde deseo casarme, que mis hijos crezcan y seguir toda mi vida y más allá, ¿verdad? Pero hermanos, deseo que esto sea de utilidad. Esta fue la sesión de diversidad. Y recuerda que estamos hablando sobre el reino de los cielos. Nos veríamos ya el domingo y también el próximo jueves también tendremos la próxima sesión y ahí Arturo ya nos estaría compartiendo. Pero hermanos, muchas gracias. Hasta aquí dejamos esta reunión, esta sesión. Podemos despedirnos y eso sería todo. Que tengan una excelente noche, todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Excelente. Ernesto. Gracias, Ernesto. Gracias, Ernesto. Gracias. Gracias, Ernesto. Buenas Gracias. noches. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Buena prédica. Por la clase. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Neto. Buenas noches a todos. Gracias, Ernesto. Buenas noches a todos. Gracias, igualmente. Reunión de líderes. Bye. Buenas noches, hermanitos. Buenas Buenas noches. noches. Saludos, Priscila. Saludos, Catita.
Teresa. No, ya, suelo. Espero que tengan buena noche. Pascualita. Ay, Tápense Pascualita. bien, que hace frío. Buenas noches a todos, descansen. Aurorita. Hola. Hola, Gatita. Luzani. Todas hermosas. Sí, Angelita. Hola, Blanquita.